Nah, chicos, en verdad yo no ronco al dormir. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Esto es Jesús Es Mi Bro y este es otro episodio nuevo que le tenemos para todos ustedes. En verdad sí quisiera dormir, pero este sol me está pegando en la cara a otro nivel. Nada, chicos, ¿saben? Le tenemos preparado otros nuevos segmentos que es The Bible Project con un video nuevo, también O la Biblia. El brother Andrés Rangel la está botando con la palabra que Dios le está dando cada sábado. Así que bueno, esperamos que les guste y sean todos bienvenidos a disfrutar de Jesús Es Mi Bro, ¿ok? Hola, muy buenas a todos aquí en los Super Apps conmigo, José el Priti, mi hermano, Luis Jíbaro. Vamos a jugar los quiz, que es un juego de quiz, o sea, preguntas sobre los logos, diferentes logos de los que hay. Vamos a ver. Vamos a resolver algunas para ver. Explica por qué me tienes aquí. Te tengo aquí porque yo soy bien malo en lo que serían los quiz así que mi hermano que sabe más sobre eso lo invité. Antes de empezar las preguntas, porque nos vamos a distraer un poco, vamos a decir que esto está para Android, iOS, es compatible con la mayoría de los dispositivos iOS, igual que Android, y es gratuito. Perfecto. Vamos a ver. Eso es tu idea. Todo esto tan gallos. Esto es como el nivel para bebés. Sí, porque es el nivel 1. Y lo escribí mal. ¿En serio? ¿Seguro? Yo no me acuerdo. Ya la escogí una tú. Vamos a ver. Red Bull. Sí, perfecto. Hice un perfecto, sí. Ok. Alguien está llamando, no sé quién es. Molestando. LB, ¿qué es LB? Luis Botion. Nada más que no sé cómo se escribe. Bestia, ni se escribe así. Ay, ya la máquina, mejor vamos a otro. O sea, ese es Luis Botion, Amazon. Está facilito. Fácil. No. Ahí está. Dale. Yo. Ay, le voy a escribir con ese. Qué gallote. Qué gallote. Me toca a mí. Me toca a mí. Es que hay unos logos que no se les entiende simplemente por verlos. Ya, yo como me supe. Levi's. Levi's. Sopa contigo, loco. Habla rápido. Ok, me toca. M. ¿En serio? Ay, papá, mira cuál escoge. Starbucks. Starbucks. Vamos a hacer esta última, pero ¿cuál era? Yo no lo sé. Mejor me salgo. Y voy a... Dame en banga, chao. Ahí, fallaste Pringles. ¿En serio se decía Pringles? Yo pensaba que era Lay's. ¡Ay, papá! Y que Lay's era Pringles. Intel. Vamos a hacer... ¿No podemos ir a un nivel más duro? No tenemos para desbloquear. Vamos a hacer algo, pues. Vamos a hacer el último. Ay, este David me lo preguntó porque él no se lo sabía. ¿En serio? Sí. Nescafé. Nescafé. Vamos a hacer... Yo voy a hacer el último. Yo voy a salvar esto. Es más fácil, Dios mío. Periodo de prueba terminado. El periodo de prueba acaba de terminar. Hasta con una versión completa, ver el logro completo cuando lo cierre. ¿What? ¿Qué significa? Que ya hay que pagar. ¿En serio? ¿Cuál más? Uno último. Todos me lo sé, pero este es Barbie, este es Flickr, este es Blockbuster. Es el más fácil. Bueno, ya despide.
Bueno, nos vamos yendo. Espero que les haya gustado cómo mi hermano resuelve todo mágicamente. Que Dios los bendiga. Acuérdense de visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestra página en YouTube, Jesús Es Mi Bro y jesusbro.com. Chao, despide Luis. Ok, nos vemos en nuestro canal de YouTube con el segundo nivel de este juego. Jesús Es Mi Bro. Bye. Bueno chicos, espero les haya gustado el super apps que le trajo José. El man siempre anda investigando cuáles son los juegos más pretty para traérselos a usted. Yo soy testigo de eso. Pero bueno, nos tenemos que ir a un cambio comercial, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram y el Twitter, que es Jesús Es Mi Bro. Así, facilito y sencillo, para que podamos estar en contacto con todos ustedes y también porque ahí compartimos los videos cuando los subimos a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Jesús Es Mi Bro. Así que bueno, nos vamos al cambio comercial y ahorita regresamos, ¿ok? Bueno chicos, oigan, les agradecemos que se hayan quedado aquí en el segundo bloque de Jesús Es Mi Bro. Y nada, yo ahorita mismo acabo de ingresar a la tienda de Jesús Es Mi Bro, a la tienda online, que es tienda.jesusesmibro.com. Y nada, estaba viendo los productos que nosotros les tenemos para ustedes, los productos de Jesús Es Mi Bro. Ustedes saben que ya los hemos compartido en las redes sociales, los Premium Varsity Jackets, los Neon Hoodie, que están muy cool, los Vintage Hoodie, que es uno de los que más han pedido ustedes, y los t-shirts de Jesús Es Mi Bro, también con los t-shirts de Cristino. Así que bueno, ya saben, pueden ingresar ahí en tienda.jesusesmibro.com y ver todos los productos que les tenemos para ustedes. Y nada, en este segundo bloque les queremos compartir algo muy especial y es el álbum Diálogo Íntimo 2 de Marcos Brunet y el equipo de Toma Tu Lugar. Yo no quiero explicar mucho porque ellos han hecho videos especiales diciendo el porqué de cada canción con cosas específicas que Dios le ha dado a ellos. Así que bueno, los dejo con esta canción y también, después de esto, un nuevo video de The Bible Project. Así que quédense aquí, ¿ok? Aquí estamos recién llegaditos a Nashville, a la cuna de los estudios de grabación en Estados Unidos. La verdad estamos muy felices. Hay muchas cosas que vamos a estar contando acerca de la ciudad, del por qué estamos aquí, por qué Dios nos envió. Pero tiene mucho que ver con el ambiente, en conectar el fluir del Espíritu con la excelencia que hay en este lugar. Hi, I'm Rob Burrell. I'm a mix engineer here in Nashville, Tennessee. I've worked with Michael W. Smith, Amy Grant, DC Talk. I'm so happy to be here working on this album. Intimate Conversations is the name of the album. And so for what we're doing here to capture intimacy, we've decided to use organic tones to be very real, very natural in all of the sounds so that it feels personal and intimate. And so that's what we're doing here and can't wait for it to be finished and in the hearts and hands of everybody to listen and enjoy. Te preparamos este lugar para que disfrutes. Ven a descansar, Señor. Diálogo Íntimo nació de una idea de literalmente crear un ambiente de intimidad donde uno pueda no solamente hablar con Dios, sino también escuchar a Dios. Que mi vida sea para ti. La canción Ven a descansar en mí tiene esa esencia también, de tanto escuchemos a Jesús diciéndonos: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Como también tiene la esencia de David. En el Salmo 132, verso 8, David dice a Dios: ven tú y el arca de tu poder, ven al lugar de tu reposo. David preparó un lugar para que Dios pueda descansar. Eso creo que Dios está buscando en la tierra. Gente donde puedan descansar en Él, pero también donde Él puede descansar en gente que prepara un ambiente de paz. Bueno, yo fui invitada para la grabación Diálogo Íntimo 2.
Cuando descubrí que el Señor podía venir a descansar en mí, también entendí que ese descanso que yo le provoco a Él, también me da paz a mí. Mientras nosotros podemos hacer descansar al Rey, entonces nuestra vida va a andar alineada y reposada, caminando como Dios lo diseñó. Que digo yo que hago la bomba con viento, como Sí, con con más más aire, exacto. con la tonalidad. Sí. Espectacular. Y por ahí quizás Lucas también llegue. Que Lucas haga la primera. Espero que cuando escuches esta canción, todos los que están viendo, que literalmente puedas entrar en el reposo de Dios, escuchar la voz de Dios, pero también que cuando cantes, el Señor disfrute, el Señor descanse, que ordenes tu vida y administres todo lo que Dios creó, todo lo que Dios te dio, de tal manera que lo administres bien para que no le des tanto trabajo al Señor, sino que Él pueda también descansar en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todo lo que hagas. We all long for the world to be good, for people to live in peace, act with love and justice. But there's a problem. Something compels us humans to constantly wreak havoc and destruction instead, and we call this evil. And from the Bible's point of view, evil ruins things in at least two ways. There's a direct effect of our evil, like when someone steals from another person, they've created injustice. Yeah, therefore, they owe something to make it right. But there's another indirect effect of evil, because they've also ruined the environment of the relationship, creating a lack of trust, there's emotional damage. It's like vandalism, and they need to make that right too. Now, many people believe, hey, God is good. He should be the one to just get rid of all the evil in the world. But let's be honest. I mean, the evil that I see everywhere out there, it's the same evil that's inside of me. We have all contributed, and we keep doing it. And so this kind of puts us in a bind. If God's going to rid the world of evil, he'll have to get rid of us. And this is what's so remarkable about the story of the Bible. This God is so good that not only is he going to rid the world of evil, he's going to do it without destroying humanity. So how is he going to do that? Well, early in the story of the Bible, we're introduced to this practice of animal sacrifice, which I know, it seems weird to us, but for the Israelites, it was a very powerful symbol of God's justice and of his grace. So remember, I'm a contributor to the evil that's in the world. I should be removed. But God is allowing this animal's life to be a substitute. It's symbolically dying in my place. And the biblical word for this is atonement, which means to cover over someone's debt. But there's a second part to this ritual. Remember, evil also causes this relational vandalism. And in the Bible, this idea is described as polluting or defiling the land and making it unclean. So the priest would symbolically wash away the vandalism by sprinkling the animal's blood in different parts of the temple. So the animal's blood is cleaning things? Well, remember, this is a symbol, and it's a symbol that we're not used to. The blood represents life. And the sprinkling of the blood is this representation of how God is cleaning away these indirect consequences of evil in their community. In the Bible, this process is called purification. And so the temple and the land now become a clean space where God and his people can live together in peace. So this ritual makes things right between Israel and God. And more than that, the Israelites experience God's love and his grace through these symbols. And by being forgiven, ideally, this would compel them to become people of love and grace too. Right, that's the ideal, but it wasn't always happening. Right. So the prophet Isaiah, for example, he talks a lot about this. He opens his book by saying that the continual sacrifices of the Israelites had become meaningless because they were also allowing great evil in their midst, ignoring the poor and the oppressed. Even the Israelite kings were distorting justice. But Isaiah looked forward to a day when a new king from the line of David would come and deal with evil,
but in a surprising way. The king would become a servant, and not just serve, but also suffer and die for the evil committed by his own people, and his life would be offered as a sacrifice. This is the promise Jesus believed he was fulfilling. He's the King of Israel, suffering and dying on the cross. In fact, Jesus himself used Isaiah's words when he said that he came to serve and give his life as a ransom for many. And that word ransom refers to his sacrifice of atonement. And so all over the New Testament, we hear about how Jesus' death was an atoning sacrifice for us. It covered the debt that humans owe God for contributing to all of the evil and death in his world. But the New Testament authors also talk about Jesus' death as providing purification. And so we hear about Jesus' blood as a symbol of his life, having this ability to wash away the vandalism that evil has caused in us and around us, so we can now live at peace with God. So that's the meaning behind Jesus' death. But there's more to the story. Yeah, the New Testament makes this powerful claim that Jesus' death was not final. He rose from the dead. And so he's the sacrifice who broke the power of death and evil, which means that he lives on to offer his life to anyone who will accept it. He is the perfect sacrifice to which all the previous sacrifices were pointing all along. So because of Jesus, the early Christians stopped participating in the ritual of animal sacrifice. But they were given new rituals. There are two that Jesus taught his followers to perform. The first is called baptism. Just as Jesus died, so going into the water becomes this personal connection you now have to his death. And in coming out of the water, you, so to speak, come back to life with Jesus. So baptism is the sacred ritual that joins your story to Jesus' death and his resurrection. The second ritual is called the Lord's Supper, which is a reenactment of Jesus' last meal with his disciples, and he used bread and wine to portray his coming death as a sacrifice. And so now, followers of Jesus, they take the bread and the cup regularly to remember and to participate in the power of Jesus' death and in his life. So these rituals, they remind us of God's love and encourage us to live a life of love and grace. But they do more than that. They connect us to a new life source. The very power that brought Jesus back from the dead is the same power that can deal with the evil in our own lives and transform us into people who lead lives of love and peace. Bueno, frencitos, espero les haya gustado y recuerden de que los videos del making of de Diálogo Íntimo de Marco Brunet también los pueden encontrar en el canal de YouTube de ellos. Entren a youtube.com/Jesús Es Mi Bro y ahí pueden ver todos los demás. Así que bueno, chicos, nos tenemos que ir al segundo cambio comercial, pero le queríamos recordar eso. Al regresar, venimos con un nuevo Hola Biblia de nuestro bro Andrés Rangel, que siempre tiene una palabra de Dios específica para nosotros, y otro making of de Marcos Brunet y del álbum Diálogo Íntimo. Así que quédense aquí, ahorita regresamos. Bueno, chicos, también les agradecemos por haberse quedado aquí en el último bloque de Jesús Es Mi Bro. Y nada, ahorita mismo nos vamos con un nuevo video de Hola Biblia, que el brother Andrés Rangel tiene una palabra de parte de Dios para nosotros. Queremos que cada semana, cada ocasión que se pueda, vayamos creciendo más y más en Dios, que podamos conocer mejor a Jesús y podamos ser más como Él. Por eso le traemos el segmento de Hola Biblia. Y después de eso nos vamos con otro making of de Diálogo Íntimo 2 del equipo de Marcos Brunet y Toma Tu Lugar. Así que bueno, chicos, quédense aquí y mucha atención a lo que vamos a ver ahora mismo. En esta grabación tuvimos una participación muy especial. Yo creo que todo instrumentista cristiano desde chiquitito admiró a Abraham Laboriel de alguna manera. Es como un padre, incluso su nombre Abraham es un padre de la fe. Entonces la idea que vino en mi corazón era de unir generaciones para sanar la tierra. El privilegio acá estar con Abraham Laboriel. ¿Cómo están todos? Generar ese diálogo íntimo entre Dios y el ser humano, pero también entre las generaciones. Y creo que eso se logró. Pasamos tiempos preciosos en la presencia del Señor, como nosotros aprendimos de su sabiduría. Cuando Dios mata, hay resurrección. Cuando el hombre mata, es un desperdicio.
También fue muy lindo que un momento de la grabación llegó un amigo de él que no lo veía hace 10 años, Chester Thompson, que también es un hombre, un gigante de la batería, que Dios lo sigue usando muchísimo, y de la generación de Abraham. Pero fue muy lindo una escena que viene Chester con su esposa, con su hija, con sus nietos, y les presenta. Y cuando ellos se saludan, la familia comienza a decir, bueno, Abraham Laboriel fue el que nos presentó a Cristo Jesús por primera vez y le hablaba a los nietos. Ahí vimos la obra de las generaciones, y creo que eso va a quedar plasmado, y que anhelo que eso pase en tu casa, que cuando escuches este CD puedas renovar tu intimidad con Dios, pero también traer restauración a tu familia, y que tengas esa convicción que mis generaciones y yo serviremos al Señor. Ahora que vamos a tener comunión, necesitamos todos juntos clamar a que el Señor nos restaure a la verdadera belleza que Él creó en cada uno de nosotros, y que la música que vamos a hacer sea belleza que el pueblo pueda escuchar y empezar a discernir que todos van a ser restaurados a algo que realmente Dios creó. No sé lo que viste en mí. La canción Deseable ha sido de verdad de bendición para mí y para mi familia. Como que uno se asombra de cómo Dios piensa de uno. Cuando muchas veces a lo mejor nosotros pensamos que no piensa lo mismo de nosotros, que Él quizás ha cambiado de opinión, darte cuenta cómo Él nos desea, cómo Él nos anhela, cómo Él anhela pasar tiempo con nosotros, es realmente un impulso, es como una inyección al Espíritu para que nosotros podamos ir en pos de Él, en pos de nuestro amado. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre. En este mundo y en esta sociedad que vive de rechazo, vive de tanta depresión, de tantas cosas que uno dice, no me siento amado, no me siento querido. Saber que somos deseados por Él y que Él nunca nos rechaza es algo tremendo. Algo interesante de la canción Deseable es que nació de una experiencia con Dios. Y yo creo que toda canción que nace de una verdadera experiencia como que tiene dirección. Cuando se ejecuta en cualquier parte del mundo es como que se repite esa experiencia. Y algo de eso ya habíamos grabado en una casa en Córdoba. Nos juntamos todas las familias del equipo y adoramos, y hubo mucha repercusión por YouTube. Y ahora estamos grabando por primera vez en sí la canción, y yo pensaba en mi mente natural y limitada, yo decía, ya fue tan bueno lo que pasó en la casa, ¿cómo puede pasar algo ahora en el estudio? Yo pensaba que quizás iba a ser un poco más frío. Esa canción no puede sonar así muy técnica. Creo firmemente en eso, que había algo ahí que lo pudimos percibir. Por lo menos cuando terminamos de grabar acá en este estudio fue muy poderoso al entender más de la revelación de nuestro lugar en el corazón del Padre, que Él nos hizo deseable para Él. Y acabamos de vivir un momento muy lindo en la presencia del Señor, de esos momentos en donde al fin a lo mejor soltamos el control nuestro para que Él pueda hacerse presente, y pudimos sentir su presencia. Recién terminamos de grabar la canción Deseable, y creo que fuimos llevados otra vez a esa misma experiencia de entrar en el corazón de Dios, de encontrar nuestro lugar en su corazón, de que Él nos hizo deseables para Él. Hay un lugar donde pertenecemos, un lugar que está vacío hasta que entramos a ese lugar, y que nadie más cabe en ese lugar más que nosotros, que el amor de Él es tan grande por nosotros, que ha creado un lugar exclusivamente para nosotros. Y al tocar, yo sentí que también dentro de nosotros hay un vacío muy grande que no puede ser llenado por nadie, más que por la presencia del Señor. Así es. En Él no hay pecado, en Él no hay rechazo, en Él somos lo que somos, y Él nos hace deseables. There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. Muy buenas, mi nombre es Andrés Rangel y esto es Hola Biblia.
En el día de hoy quiero mencionarle una situación muy peculiar que se me presentó en esta semana. Iba caminando cuando de repente, por casi tengo un accidente con un carro, iba por el corredor más o menos. En eso que iba por el corredor yo iba meditando, Señor, muchas veces en nuestra vida se presentan cosas repentinas que entran de repente y que a veces y por ocasiones estamos a punto de colisionar con ellas. En eso yo me comenzaba a preguntar, Señor, tú tienes el control de nuestra vida. Y yo comencé a preguntarme y a meditar y me fui de una vez al manual y encontré en Salmos 3:3 que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo cuando oí eso, de una vez se me vino una canción a la mente y he estado meditando en ella durante 2 días y yo me quedé, Señor, tú eres escudo alrededor mío. Muchas veces pensamos que somos como un carro blindado, que porque sabemos de Cristo, lo hemos oído, sabemos de Él, tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, no podemos compartirlo, no podemos dar de eso de lo que Él nos ha dado. Y yo me quedo, Señor, si tú me guardas, si tú eres un escudo alrededor mío, ¿por qué no puedo hacer que otras personas también tengan ese privilegio? Yo meditando en esto y pensando en los camiones blindados, yo me quedaba pensando, el Señor no vino a que blindemos esta gran bendición. El Señor quiere que la compartamos. Por eso dice en su palabra también que Él nos encomendó a que fuéramos a todo el mundo llevando su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas veces pensamos que eso que tenemos es algo tan insignificante que no podemos ni compartirlo. Que, ay, ¿qué nos dirán? ¿Qué nos podrán decir? ¿Cómo me catalogarán ahora? Porque van a saber que temo al Señor. Pues quiere que te diga algo. Tienes un tesoro y tu deber es compartirlo. Tu deber es escudriñar esa palabra en el cual están todos esos mensajes de exhortación y de aliento y palabras de vida que te ayudarán día a día en este camino que en verdad es bien difícil para continuarlo. Bueno, te dejo con esto y espero que medites y busques en su palabra para que veas que a pesar de que el Señor siempre está ahí en todo tiempo, cuidándote, guardándote, protegiéndote, ese tesoro que tú tienes adentro, debes de compartirlo. Y antes de despedirme, no me resta ni me quita decirte que Jesús no es una religión, Jesús es vida. Con esto me despido, sigan disfrutando de Jesús es mi bro. ¡Chao! Bueno chicos, hemos llegado al final de Jesús es mi bro. Y nada, esperamos que les haya gustado mucho este nuevo episodio y lo hayan podido disfrutar y hayan conocido un poco más de Jesús, nuestro bro. Así que bueno, les recordamos de que este capítulo, este episodio, tanto como todos los videos, todos los segmentos individuales, están en nuestro canal de YouTube, jesusesmibro.com y también youtube.com/jesusesmibro, para que lo puedan compartir con los demás y así puedan conocer más de nuestro bro, más de Jesús. Yo me despido, yo soy Jíbaro y nos vemos la otra semana en otro episodio más de Jesús es mi bro.